Bien. Entonces hoy día nos toca una materia que a mí me gusta harto, que se llama grafos rotulados. em, y vamos a ver un par de aplicaciones que son muy, muy, muy interesantes en la informática, también, sobre todo en la parte de redes. em, y algoritmos que son realmente conocidos, es decir, todos los ingenieros civiles informáticos conocen estos algoritmos. Y vamos a ir viendo cómo se construyen paso a paso. Entonces, la idea de esto es que se llaman grafos rotulados, porque en el fondo ahora los arcos van a poder tener un costo asociado, o un peso, si lo quieren llamar así, ¿ya? Em, entonces nos va a interesar responder cuál es el costo para ir de un vértice a otro, por ejemplo. Y estos podrían imaginarse aplicaciones súper simples, como imaginemos un grafo que representa a todas las ciudades de Chile. Y los arcos entonces van a ser carreteras que conectan dos ciudades, y podemos tener las distancias en kilómetros entre cada par de ciudad tomando las distintas carreteras. Por ejemplo, si ustedes quieren ir de aquí a Valparaíso, sabemos que tenemos varios caminos posibles. Se pueden ir por varias rutas. Entonces, en función de eso, vamos ahora a asignarle pesos o costos a nuestros arcos, y nos va a servir para varios algoritmos. También si ven otro tipo de aplicación, supongamos que están en la ciudad y ustedes tienen que repartir, digamos, mercadería, como es algo que se utiliza mucho hoy en día, y tienen que definir las rutas óptimas, ¿cierto? Tienen que optimizar, pueden optimizar de hecho varias cosas. Podrían optimizar por tiempo, podrían optimizar por distancia, porque quizás en algunos casos les va a interesar llegar antes que los demás, y quizás en otros casos les va a interesar minimizar el costo de la benzina, por ejemplo. Entonces, a veces, quizás por un lado, gasto menos benzina, pero me demoro más, por decirles algo. Entonces, vamos a ver distintos tipos de problemas de ese estilo, eh, y vamos allá entonces. Eh, Ya, entonces el primero y uno de los más importantes es este caballero que aparece aquí, que se llama Dijkstra, ¿ya? Dijkstra murió hace no muchos años. Él era, ¿cómo se llama? Holandés. Y, ¿cómo se llama? A él se le ocurrió este algoritmo, así que por eso lleva su nombre. Y la idea es que yo quiero saber, a partir de un vértice en particular en el grafo, cuánto me cuesta ir a los demás vértices, ¿ya? Lo que hace el algoritmo entonces es que vamos a tener una función de costo, que vamos a decir que el costo para ir al vértice B, que es donde yo parto, se inicializa en cero, ¿ya? Y el costo para ir a cualquier otro vértice distinto de B, lo voy a inicializar con infinito, ¿ya? Y mediante una búsqueda a lo ancho, vamos a ir actualizando el costo a cada vértice P. Entonces vamos a ir viendo cuál es ¿cómo se llama? El costo más barato que tengo para ir desde B hacia el resto de los vértices en el grafo. Aquí vemos un ejemplo, entonces, y yo quiero calcular esto para x1. ¿De acuerdo? Aquí tengo una lista con los distintos vértices que están en el grafo, y lo que podemos apreciar aquí es que esta columna representa la función de costo. Lo que dice entonces esto es que el costo para ir a mí mismo, ya al vértice B, donde yo estoy parado, es cero. Y para todos los demás lo inicializo en infinito. Entonces vamos a empezar a realizar búsqueda a lo ancho, ¿cierto? Eso era lo que decía. Vamos a realizar búsqueda a lo ancho y vamos a ir actualizando los valores hacia los nuevos vértices que voy alcanzando. Entonces, aquí, por ejemplo, desde X1, están en negrita los arcos que yo puedo recorrer utilizando búsqueda a lo ancho. Y voy a ir mejorando las opciones que yo vaya obteniendo. Por ejemplo, esto lo que quiere decir es que para ir de X1 a X2, utilizando este camino, quedo mejor que antes, porque antes era infinito,
y ahora me vale 5, así que siempre me tengo que ir quedando con la opción más barata. Para ir de x1 a x3, antes tenía infinito y ahora tengo una opción, utilizando el arco que los conecta directamente, de un costo de 11. Así que 11 es mejor que infinito y lo actualizo. Y finalmente, para x4, ¿cierto? Voy a utilizar 2 porque 2 es mejor que infinito y actualizo su valor. Notar que en este momento x5 sigue siendo infinito porque hasta este momento de la ejecución de mi algoritmo yo no he podido llegar hasta x5 aún. Sigo ejecutando entonces búsqueda a lo ancho, me voy a parar en x2, ¿cierto? Y voy a ver si puedo mejorar las soluciones a partir de x2. Ah, perdón. Ah, no, claro, sí, aquí lo hice con x4, porque en realidad no hay un orden establecido. Entonces, desde x4, ¿cómo se llama? Puedo ver que puedo llegar a x5, y antes yo tenía una solución que era infinito para llegar hasta x5 desde x1. Ojo, que yo estoy realizando esto para x1. Es el mejor costo posible para ir de x1 al resto de los nodos en el grafo. Así que antes, para ir de x1 a x5, no había una conexión directa y por lo tanto estaba en infinito. Ahora, yo sé que si ejecute búsqueda a lo ancho desde x4, puedo llegar a x5 con un costo de el costo que tenía asociado x4 hasta ahora, y el costo que tenía asociado x4 hasta ahora era 2, que era el que aparecía ahí, más el peso de ir de x4 a x5. Como eso es 1, entonces 3 es mejor que infinito y me quedo con esta opción. Ahora vamos a hacer búsqueda a lo ancho desde otro nodo, desde x2. Desde x2, fíjense lo que pasa. De x2 puedo llegar a x3, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi costo en x2? En estos momentos es lo que voy a la tabla y mi costo en x2 es 5. Así que el costo que yo tenga para los distintos vértices que puedo llegar a partir de x2 va a ser 5 más el valor que esté en el arco. Por lo tanto, lo que ocurre aquí es que como x2 tenía 5, le sumo 3, 8, y 8 es mejor que 11, que era lo que había anteriormente. Como 8 es mejor que 11, lo actualizo y digo que ahora, para ir a x3, desde x1, la mejor opción es 8. Y para llegar ahí voy de x1 a x2 y de ahí obviamente llego a x3. Luego, lo que yo tendría que ver, por ejemplo, es ver si es que puedo mejorar desde x5. Ah, y perdón, vamos a ver otro problema aquí. Fíjense que dijimos que para x2 el costo de estar parado en x2, la mejor solución hasta ahora era 5. Yo lo que también tengo que hacer es decir, como puedo llegar a x sub 5, mi costo utilizando el camino de x2 sería 5 más 2, 7. Y me pregunto, ¿7 es mejor que el 3 que tengo hasta ahora? Obviamente no, por lo tanto no actualizo mi camino. Yo solamente voy a actualizar mi camino cuando el costo que obtengo sea menor. Finalmente, busco desde x5 o también podría pararme en x3, ¿cierto? Y ver si mejoro hacia los anteriores. Si me paro en x3, fijémonos en lo que tengo. En estos momentos x3 tengo un costo de 8, ¿de acuerdo? Y entonces, para ir de x3 a x5, tendría 8 más 1, 9, y veo cuál es el costo que tengo en este momento en x5, es 3. 9 obviamente no es mejor que 3, así que no voy a actualizar, no voy a eliminar este arco. Si es que este otro camino hubiese sido mejor, entonces tendría que haber eliminado el arco anterior. Y iría de x3 a x5 y tomaría este camino que vale 9. 5 más 3 más 1. ¿Ya? Pero como no es así, no lo actualizo. Y el último nodo que me queda por revisar, porque partí por x1, luego me fui a x4, luego me podría haber ido a x3 o a x2, en x2 actualicé de x2 a x3, x3 me di cuenta que no puedo mejorar nada, y el último que me va quedando es x5. Así que me paro en x5, ¿cierto? Y veo si puedo mejorar algo, y efectivamente ocurre así. Cuando estoy parado en x5, veo en mi tabla cuál es el valor que yo tengo asociado, 3. Y fijémonos aquí, tengo aquí
no me fijo, no voy recalculando cuánto vale todo el camino, sino que X5 tiene un valor asociado, 3. Y voy entonces a 3 le voy a sumar los pesos que yo tenga en los arcos para ver si mejoro las soluciones anteriores. Fijémonos que para X2 ocurre algo interesante aquí. Dice que si yo tengo un 3 en X5, le sumo 2, me quedo en 5, ¿cierto? Y entonces el costo utilizando este camino sería de 5 para llegar a X2. Pero la solución que yo tenía hasta ahora era de 5. Y entonces, por lo general, lo que se hace es que si la solución no mejora, no actualizo. ¿Ya? Si no mejora, no actualizo. En el fondo, si son iguales, tampoco voy a actualizar. Porque es más costoso actualizar el camino y yo sé que no voy a ganar nada. Encontré otra solución que es, entre comillas, igual de buena. Entonces no voy a actualizar este, ¿ya? Y parado aquí de nuevo, yo sé que tengo un costo de 3 más 1, 4, ¿cierto? Y me pregunto si este valor 4 es mejor que lo que había en X3 hasta ahora. Lo que había en X3 hasta ahora era 8, que era producto de este 5 más ese 3. Como 4 es mejor que 8, actualizo. ¿De acuerdo? ¿Todos bien? Y ahí yo voy a terminar el algoritmo porque en el fondo yo hice una búsqueda a lo ancho. ¿Sí? Entonces nosotros ya sabíamos cómo era la búsqueda a lo ancho y como en algún momento yo llego al último nodo y ya no puedo seguir recorriendo los anteriores, esto asegura de que vaya a terminar en algún momento. Y este es el famoso algoritmo de Dijkstra. Dijkstra es súper conocido. Esto, como les dije, puede ser cualquier cosa. Imaginemos que estos fueran ciudades, entonces estos podrían ser, como ya les dije, tiempos de desplazamiento o podrían ser distancias. Quizás no necesariamente el tiempo y la distancia son, ¿cómo se llama? Están correlacionadas. Hay veces que, por ejemplo, puedo irme de un punto de una ciudad a otro por las calles chiquititas y a veces va a haber tacos, ¿cierto? Y quizás podría darme una vuelta por otro lado, que utilice una carretera, que quizás la distancia va a ser mucho mayor, pero finalmente voy a ir más rápido. Puede ocurrir perfectamente. Entonces, este tipo de cosas son los que permiten hacer optimizaciones sobre muchos algoritmos de distribución de paquetes, como les dije, distribución de tareas, manejo de tiempos, y esto, lo que acabamos de encontrar, entonces, es una tablita que me dice cuáles son los mejores tiempos si es que yo estoy en X1, o en realidad los mejores costos. Esta es una optimización para ir de X1 al resto. Quizás para ir de X2 al resto me va a entregar una tabla completamente distinta, ¿de acuerdo? Lo importante entonces de Dijkstra es que entrega una tabla para ir de un vértice del grafo al resto. Y esa tabla no necesariamente va a ser la misma para un nodo distinto al que ya calculé Dijkstra. Bien, esto entonces es el pseudocódigo, ¿cierto? Que utiliza una cola y lo que dice aquí es simplemente que voy a marcar a todos los vértices con infinito y para el vértice para el cual yo voy a calcular Dijkstra le asigno un costo cero originalmente. Luego, mientras la cola no esté vacía, voy a elegir un X, ¿cierto? Tal que ese L de X es mínimo al resto, el más pequeño. El costo más pequeño de alguno de los vértices. Y digo, si S es infinito, entonces voy a terminar, los vértices restantes no son alcanzables desde B. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo, si mi grafo no es conexo, ¿ya? Entonces, obviamente, no tiene sentido aplicar Dijkstra para ir desde un vértice a los grafos, o sea, a los nodos a los cuales ya no puedo llegar. Y este if entonces permite en el fondo que cuando el grafo no es conexo, yo no me quede hasta el infinito iterando. ¿Cómo se llama? Si no saco un vértice de la cola, y para todo vecino i de x, lo que voy a hacer es que a este nodo que es vecino le voy a asignar el mínimo entre lo que ya tenía, ¿ya? Y estar parado en el nodo donde estoy viendo, el que acabo de sacar de la cola, más el peso de ir de x ahí. Eso fue lo que
fui haciendo anteriormente. Si volvemos al grafo, por ejemplo, cuando estábamos parados en X5, y yo tengo que ver los nodos X3 y X2, entonces digo que a X3 le voy a asignar el mínimo entre lo que ya había, ese sería el L de Y el L de X5, ¿cierto? Que en este caso es 3, más el peso de ir de X5 a X3. Entonces sería 3 más 1, 4, y como me tengo que quedar con el mínimo, le asigno entonces a X3 el valor 4. Eso es lo que estoy haciendo en esta línea, la línea 13. Estoy diciendo que para todos mis vecinos, lo que voy a hacer es que le voy a asignar el costo que corresponde al mínimo entre lo que había y para el vértice que estoy viendo, su costo más el peso de ir de X a Y. Que voy a entrar sí o sí a este infinito, no porque el L de B sí está dentro de la cola, ¿cierto? Dice que Q son todos los vértices. Entonces, cuando entro al while la primera vez, digo que voy a sacar el mínimo entre ellos, y el mínimo es 0, y todos los demás son infinitos. En realidad tengo uno que tiene el valor 0 y todos los demás son infinitos. Entonces me quedo con ese 0. ¿Ya? Es el que saqué no es infinito. ¿Se entendió, Felipe? Más o menos. Ya, fíjate que aquí yo lo que estoy diciendo es que voy a dejar en una cola todos los vértices. Todos. Y mi función L de un vértice, ¿cierto? Cada vértice tiene su valor de L evaluado en ese vértice. Y aquí dice que voy a marcar a todos, absolutamente a todos los vértices con el valor infinito. Pero la línea 5 dice que para el vértice para el cual yo voy a calcular Dijkstra, ¿cierto? Le voy a asignar el valor 0. Entonces, en estos momentos, antes de entrar al ciclo, en esta cola, lo que existe es que todos los vértices tienen el valor infinito, salvo uno, que es el vértice para el cual estoy calculando Dijkstra, que tiene valor 0. Entonces, voy a elegir un Q con L de X mínimo. Por lo tanto, voy a escoger primero el vértice para el cual voy a calcular Dijkstra. Entonces, no voy a entrar a este if. Luego, a ese vértice para el cual estoy calculando Dijkstra, lo saqué de la cola y voy a analizar todos mis vecinos. Volvamos acá. Voy a volver al primer paso. Estoy parado aquí. Fíjate cómo están mis LDB y cómo están para todos los vértices. Hay uno que tiene un valor 0 y todos los demás tienen infinito. Eso fue lo que hice en el pseudocódigo. Por lo tanto, me voy a quedar con el mínimo entre ellos, que va a ser x1, obviamente. Y ahí lo que decía, si es que el mínimo que acabo de obtener de la cola es infinito, entonces digo, tengo que parar porque los demás nodos no puedo llegar a partir desde x1. Pero no entro a ese if en este caso. Entonces, lo que hice fue que para X1 voy a ir añadiendo a la cola a todos los vecinos por búsqueda a lo ancho, ¿cierto? Así que sería X2, X3 y X4. En algún orden los voy a agregar a la cola. Y ellos van a tener nuevos costos. El costo de, por ejemplo, de X2 va a ser el costo que tiene X1. En realidad, mira, voy de nuevo al pseudocódigo. Aquí. Yo sé que tengo X1, ¿cierto? X1, estoy viendo todos los vecinos de X1. Y el costo de los demás vértices, es decir, X2, X3 y X4, no X5, porque X5 no puedo llegar a partir de X1, le voy a asignar el mínimo entre lo que ya tenían, que era infinito, y el costo de X, que es 0, más el peso del arco de ir de X a Y. Así que por eso aquí yo me quedé 0 más 5, 5, y eso le asigné X2. 0 más 11, 11, y eso le asigné X3. 0 más 2, 2, y eso le asigné X4. ¿Ya? Y después cuando me dé una nueva vuelta, me voy a quedar con el L de X más pequeño dentro de lo que están. Y fíjate cómo están ahora los L de X. Tengo ese 5, este 11, este 2 y este infinito. Así que me quedo con X4.
Y desde x4 voy a empezar a buscar. Y voy a ver si es que puedo mejorar los anteriores. De x4 yo tengo un costo de 2, más el 1, 3. Y eso es mejor que infinito, que era para x5. Y a partir de x4 ya no puedo llegar a nadie más, ¿cierto? Porque no me voy a estar devolviendo. Y ahora mi tabla quedó de esta forma y me voy a quedar con el más pequeño entre estos que están aquí, ¿cierto? Y el más pequeño sería x5, que sería entre x5, x3 y x2. x4 recordemos que ya lo sacamos de la cola. Y x1 también ya lo sacamos de la cola. Entonces, como me quedo con x5, porque es el más pequeño entre 5, 11 y 3, voy a actualizar x3. Y después, bueno, ahí creo que está mal el paso porque primero tomé x2, ¿ya? Pero bueno, actualizaría de x5 a x3, según el pseudocódigo, y con eso quedaría. ¿Se entendió mejor ahora, Felipe? Profe, Sí. ¿cuál es el objetivo del grafo anterior, el que tiene forma de círculo? ¿Llegar desde x1 a x3 No, o recorrer todos los vértices? no. Lo que hace el algoritmo de Dijkstra, ¿cierto? Se calcula para un vértice del grafo. Y lo que nos entrega el algoritmo de Dijkstra es la mínima distancia desde x1 hacia cualquier otro nodo dentro del grafo, ¿ya? Que es la distancia más corta o el peso más corto. ¿Te das cuenta que, por ejemplo, el camino más corto para ir de x1 a x2 es este que tiene 5? Sí, sí, Porque sí. por aquí abajo también me da 5, pero en realidad, como no lo mejoro por aquí abajo, dándome toda esa vuelta, me quedé con ese camino. La mejor opción para ir de x1 a x3 no es el camino directo, porque eso vale 11, y yo sé que por este camino me toma 4. Y no hay otro camino que sea mejor que este que vale 4, porque la otra opción sería ir de x1 a x2 y luego a x3, y eso vale 8. Mucho más caro que 4. Tampoco tiene sentido ir de x1 a x4 a x5 a x2 y después a x3, por ejemplo. Me saldría siempre más caro. Entonces, eso es lo que me va a entregar Dijkstra. Una tabla que para un vértice en particular, x1, en este caso, me va a entregar el costo más barato para ir al resto de los vértices a los que yo pueda llegar dentro del grafo. Si esta Ya. tabla, si yo quiero calcular Dijkstra para x5, es probable que no me dé la misma tabla, ¿ya? Para x5, ¿cierto? Yo calcularía ir de x5 a x2, ¿cierto? Lo voy a actualizar con el valor 2, de x5 a x3 lo voy a actualizar con el valor 1, de x5 a x4 lo voy a actualizar con el valor 1. Luego voy a tomar alguno de los más baratos, ¿cierto? Porque aquí me quedaron dos con valores 1. Supongamos que tomé x4. Y para ir de x4 entonces a x1, este es nuevo. Antes tenía infinito y ahora me quedé con 3. Y este quedó en la cola, x1 quedó en la cola, ¿cierto? Así que hasta ahora me estoy quedando con x5, x2, valor 2, x5, x3, valor 1, x5, x4, valor 1 y x5, x1 con valor 3. Luego podría ver si puedo mejorar a partir de x3, ¿ya? Y mejorar a partir de x3 significaría que tomo el costo que yo tengo hasta ahora, que vale 1, y ver si puedo mejorar llegando a x1 y a x2, que son otros vértices a los cuales yo podría llegar. Como este vale 1 y este camino vale 11, por supuesto que 12 no es mejor que 3, así que no hago nada. Y aquí tendría 1 más 3, 4, y 4, perdón, no es mejor que el 2 que ya tenía acá. ¿Sí? Luego tendría que ver si puedo mejorar a partir de x2. Y de x2, si nos damos cuenta, mi costo hasta ahora es 2. 2 más 5, 7. Y tendría que ver si con este 7 mejoro lo que tenía hasta x1. Obviamente no, porque tenía un costo de 3. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, las opciones desde x5 al final van a ser este arco para ir a x2, que vale 2. Este arco para ir a x3, que vale 1. Este arco para ir a x4, que también vale 1. Y el camino va a ser x1, x4, perdón, x5, x4, x1 para llegar a x1.
¿Ya? Entonces el grafo no nos dio igual, obviamente. Ahora sí, mejor que si esas distancias serían tiempos de procesamiento, en realidad el costo que yo le dé a los arcos pueden representar lo que yo quiera. Pueden representar tiempo, pueden representar un valor monetario, pueden representar una distancia, puede ser lo que yo estime que sea conveniente. Se llama Floyd-Warshall. Y la gracia de Floyd-Warshall, a diferencia de los dos anteriores, es que este va a calcular la menor distancia entre todo par de vértices, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Anteriormente yo encontraba el mejor camino para ir desde X1 al resto, pero ahora lo que voy a encontrar con Floyd-Warshall es que si yo tengo los nodos X3 y X5, Floyd-Warshall me va a dar inmediatamente cuál es la mejor conexión para ellos dos, no necesariamente a partir de X1. Esta fórmula se ve enredada, pero no es tanto, y se ve enredada porque involucra iteraciones temporales. ¿Qué se refiere a eso? Que dice que el costo en la iteración k más 1 de ir del nodo i al j va a ser el mínimo de lo que ya tenía, ¿de acuerdo? Lo que tenía en la iteración anterior, es decir, el costo en la iteración k, y lo estoy calculando para k más 1, así que en la iteración anterior de ir de i a j, o bien el costo en la iteración anterior, k, ¿cierto? De ir de i a k más 1, más ir de k más 1 a j, ¿ya? Entonces, aquí yo quiero ver cómo puedo mejorar el camino de ir de i a j, ¿sí? Y lo que dice esto es que va a ser el mínimo entre lo que ya tenía y ir de i, es decir, de donde estoy partiendo, hasta un nodo k más 1, y ir de k más 1 hasta un nodo j, que era el camino que yo quería encontrar. Entonces, en toda iteración yo voy a ir pasando por un nodo auxiliar. Por ejemplo, si yo quiero ir de X1 a X4, entonces voy a ver si ir de X1 a X4 tiene el costo X, y quiero ver si ir de X1 a X2 más ir de X2 a X4 es mejor que lo que tenía. Entonces, aquí está el algoritmo. Fíjense que de las líneas 3 a la 11, lo único que estoy diciendo es que todos los vértices que tienen un arco, o sea, par de vértices que tienen un arco que los conecte, y j, le voy a asignar el peso ij, y si no están conectados, es decir, no hay un arco que los conecte directamente, simplemente le voy a poner el infinito. Y luego tengo aquí 3 foranidados, ¿ya? Que van a decir que para ir de i a j me voy a quedar con el mínimo de ir de i a j en la iteración anterior, obviamente, o bien ir de i a un nodo k e ir del nodo k al nodo j, ¿ya? Se ve medio grande, pero a todo esto simplemente inicializar con los arcos que ya tengo, y esto de aquí es ir viendo si puedo mejorar ir de i a j pasando por un tercer nodo. Entonces, aquí se inicializa la tabla, y del código de la línea 3 a la 11, lo único que estoy haciendo es generar esta tablita, esta matriz, ¿ya? En donde digo que si, por ejemplo, X1 está conectado con X2, en la tablita le voy a asignar el costo de ir de X1 a X2. En cambio, de X1 a X5 no hay un arco directo. Por lo tanto, todos los que no tengan arco directo van a ser infinitos. Y ahora lo que voy a hacer es ir viendo si puedo mejorar los valores que estén en esta tabla pasando por X1, luego pasando por X2, luego pasando por X3, X4 y X5. Entonces, fíjense que cuando estoy parado en X1, quiero ver, por ejemplo, toda esta fila no tiene sentido ver si la puedo mejorar pasando por X1, porque esto es la tabla que va de X1 a los demás. Así que me paro en la segunda fila. Y fíjense lo que dice esto. Por ejemplo, si yo quiero ver si es que mejoro pasando por X1, cuando voy de X2 a X3, ¿ya? Fíjense que yo tendría que ir de X2 a X1. De X2 a X1 está aquí, que vale 5, más ir
de x1 a x3, que vale 11, ¿cierto? Así que 5 más 11 me da 16. Eso no es mejor que 3. Así que ir de x2 a x3 no se puede mejorar pasando por x1. Si lo vemos aquí en el grafo, estoy diciendo que ir de x2 aquí, quiero ir a x3 y mi solución actual tiene un valor de 3. Y me estoy preguntando si ir de x2 a x1, es decir, venirme para acá, más ir de x1 a x3 es mejor que lo que tenía. Obviamente no, porque este camino vale 16 y el camino directo vale 3. Pero fíjense ahora qué pasa con x2, x4. Ir de x2 a x4 en la iteración anterior era infinito. ¿Por qué? Porque no hay un arco directo para ir de x2 a x4. Por lo tanto, la cuestión que se valora aquí es ir de x2 a x1 más ir de x1 a x4. Y todo ese camino tiene un costo de 7. Así que como 7 es mejor que infinito, me quedo con el 7 y eso es lo que actualicé ahí. La pregunta es ver si hay otro camino que pasando por x1 mejore algo. Este camino que está aquí también mejora. Ir de x3 a x4, como no había un arco directo entre ellos, ¿cierto? Estaba en infinito. Entonces, si voy de x3 a x1 y de x1 a x4, entonces lo mejoro porque quedé con un valor de 13 y eso es mejor que infinito. Así que actualizo mi tabla. Y ya luego ya no hay más mejoras por x1. Así que hasta ahora tengo todas las mejores posibles que conectan dos nodos pasando por x1. Veamos qué pasa a continuación. Ahora voy a pasar a ver si puedo mejorar algo por x2. Y ahora sí tengo que considerar la primera fila. Fíjense aquí, ya hay un ejemplo, ir de x1 a x3, pasando por x2. Antes, para ir de x1 a x3, yo tenía la opción de 11, ¿cierto? Que era la conexión directa. Pero si voy de x1 a x2, más ir de x2 a x3, lo mejoro, ¿por qué? Porque tengo un valor 8, que es mejor que el 11. Veamos quién más podría mejorar. Aquí el x1 a x5. Ir de x1 a x5 hasta la iteración anterior estábamos en infinito. ¿Se fijan? Y pasando por x2 puedo mejorar esta conexión. Voy de x1 a x2 más de x2 a x5 y esto me da un valor de 7. ¿Qué más puedo mejorar pasando por x2? Esa opción de ahí, ir de x3 a x4. Y aquí ya empieza a ser un poquito más complejo. La solución que yo había encontrado anteriormente para ir de x3 a x4 era ir de x3 a x1 y de x1 a x4 con un valor de 13. Pero fíjense que para ir de x3 a x4, pasando por x2, yo puedo mejorar la solución, que es ir de x3 a x2 más el camino que va de x2 a x4. ¿Ya? Y ese pasa por x1. Entonces voy de x3 a x2, estamos aquí con un costo de 3. ¿Ya? Y este costo de 3, luego busco el camino que va de x2 a x4. Y el camino que va de x2 a x4 que tengo hasta ahora anotado es este que está aquí, que tiene un costo de 7. Así que me quedaría 7 más 3, 10. Y como eso es mejor que 13, voy a anotarlo aquí. ¿Ya? Luego ya no hay más mejoras. Y mi tabla quedaría de esa forma. Ah, no, perdón. Y ahora por x4. Entonces, aquí dice que ir de x1 a x5, la solución que tenía yo registrada hasta este momento era ir de x1 a x2 y de x2 a x5 con un costo de 7. Pero si voy de x1 a x4 y de x4 a x5, me da 3. Por lo tanto, actualizo esta información. Veamos si hay alguien más aquí. Y empiezan a haber cada vez caminos más rebuscados. Para ir de x1 a x3, antes pasaba por x2 con una opción de 8. Y ahora, para ir de x1 a x5, yo sé que tengo que pasar por x4, que era mi solución actual, registrada. Ir de x1 a x5 tenía un valor de 3, ¿cierto? Más ir de x5 a x3 tiene un valor de 1, así que me quedo con una solución global de 4.
Finalmente, mejoras por x5, ir de x2 a x4 tenía un costo de d7 pasando por x1, y si voy de x2 a x5 y de x5 a x4, tengo un costo de 3. Y la última, esta ir de x3 a x4, yo pasaba por x2 a x1 con un costo de 10. Y fíjense todo lo que gano yendo de x3 a x5 y de x5 a x4. Me da un valor de 2 y ahí actualicé la tabla. Y ahí entonces ya hice todas las mejoras por x5 recorriendo toda esta tablita y ya había hecho todas las mejoras por x1, por x2, por x3 y por x4. Así que esta es la mejor tabla posible que me da todos los caminos de conexión entre todo par de nodos. Fíjense, perdón, si vemos aquí, por ejemplo, lo que establece esta tabla es que el mejor camino para ir de x4 a x5 cuesta 1, ¿ya? Que sería el que está aquí, ir de x4 a x5. Veamos otra cosa. El mejor camino para ir de x1 a x3 vale 4. ¿Y por dónde está? Me tengo que dar toda esta vuelta, x1, x4, x5, x3. ¿Cuál más? Para ir de x1 a x5 vale 3, está por aquí abajo. Otras que no eran tan evidentes, por ejemplo, de x3 a x4. De x3 a x4 tenía varias opciones. Nos dimos varias vueltas, unas por acá arriba, ¿cierto? Otras por aquí directo, y al final me di cuenta que la mejor opción era pasar por x5, y ahí ya quedaba con un costo de 2. Entonces, este algoritmo lo que va haciendo es siempre actualizar los caminos entre dos nodos pasando por un tercero auxiliar. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Bien. Y ahora lo que vamos a ver son un par de algoritmos que también son muy famosos y se utilizan harto en informática en general. Ahora sí surgió una pregunta, dice: profesor, ¿existe algún algoritmo para encontrar el mejor camino secuencial, ir de A a B a C? Bueno, en realidad, esto que está aquí, si te das cuenta, estamos haciendo eso, porque yo aquí voy dejando registrado cuál es el camino que yo tenía. Aquí yo estaba buscando mejoras por x5, ¿cierto? Pero antes yo tenía un camino que iba de x3 a x2 a x1 a x4, que era el de menor costo para ir de x3 a x4. Y eso tenía un costo de 10. Pero ojo que si es que yo quiero hacer esto y me voy al pseudocódigo, en realidad yo no estoy guardando los paths, por así llamarlo, por los caminos. Si yo quisiera entonces almacenar los caminos, aquí tendría que tener por cada par de nodos una lista que me indicara cuál es el camino que estoy utilizando hasta ahora. Así que tendría que agregar un par de cosas, digamos, un par de líneas a este código. Pero en efecto, de la forma que yo lo fui anotando, por ejemplo esta, aquí ya te está dando cuál es el camino para ir de x2 a x4, que tiene un costo 7. Aquí también va almacenando el camino para ir de x3 a x4 pasando por x1. Y hay otros que tienen largo 4. Por ejemplo este, ir de x3 a x2 y de x2 a x1 y de x1 a x4, y eso tiene un costo de 10. Porque esto era la solución de ir de x3 a x2, y el único camino que va de x2 a x4 pasa por x1, en este momento por lo menos. Entonces tienes que ir almacenando el camino que utilizaste. Y así hay varias opciones que involucran 4 vértices. ¿Estamos? Bien. El último tópico que vamos a ver esta clase tiene que ver con el árbol recubridor mínimo. Dice, hay muchas aplicaciones, en muchas aplicaciones interesa encontrar el costo mínimo que conecta un conjunto de vértices. Esto es distinto de lo que hemos visto anteriormente, ¿ya? Ahora, no es que yo vaya a encontrar la optimización a partir de un vértice en particular, sino que quiero optimizar por arcos, ¿ya? Y este árbol será conocido como el árbol recubridor mínimo, y vamos a ver dos algoritmos para esto.
El primero es el algoritmo de Prim, que dice que inicialmente el árbol es solamente un vértice cualquiera del grafo y sea T el árbol actual, elegimos un vértice perteneciente a los vértices que están en el grafo pero que no está en el árbol, tal que el costo es mínimo a un vértice X en el árbol actualmente. ¿Ya? Entonces, voy a agregar ese arco a la lista y voy a repetir el proceso hasta que todos los vértices estén conectados. Aquí hay un ejemplo. Este es un grafo y para él yo quiero encontrar, ¿cierto?, el árbol recubridor mínimo. ¿Ya? Es decir, a partir de este grafo quiero encontrar un árbol. Y la idea es que los costos que yo vaya almacenando, voy a partir de un vértice cualquiera, ¿cierto? Y, por ejemplo, en este caso va a ser el D, y de todos los arcos que nazcan a partir de D, que es el único nodo que yo tengo en mi grafo, me voy a quedar con el de menor costo. ¿Por qué? Porque yo sé que ese va a ser el menor costo desde D hasta cualquiera de los otros vértices a los cuales yo puedo llegar directamente. Entonces, obviamente, me va a ocurrir que tengo esas tres opciones. Me quedo con el más chico y ahora mi árbol tiene al nodo D y al nodo A con un costo de 3, que era la mejor opción. Ahora lo que tengo que hacer es buscar todas las conexiones que vayan desde A o D a cualquier otro nodo, siempre y cuando esto no me genere, no, perdón, el de menor costo que obviamente no esté en el árbol. Así que ahora, fíjense, voy a analizar todas estas opciones, todos los que están en línea segmentada. Tengo este con costo 7, este con costo 9, este con costo 6 y este con costo 8. Me quedo con el más pequeño, que sería este de costo 6. Así que ahora agrego E a mi árbol y vuelvo a repetir el proceso. Ahora tengo que analizar todos estos arcos. Y entre todos estos busco el más pequeño, que sería este que tiene costo 1, y agrego entonces el arco EF. Luego, ¿cuál voy a agregar? EB. Veamos entonces, tengo todas estas opciones a analizar y tendría el mínimo entre Ser. 5, 4, 9 y No. 7. Así que efectivamente me quedo con ese de costo 4. ¿Y ahora a quién agrego? BC. BC, ¿cierto? Tengo que analizar esas tres opciones y agrego ese que está ahí. Y lo que acaba de ocurrir entonces es que ahora la cardinalidad de vértices en mi árbol corresponde a la cardinalidad de vértices en el grafo. Por lo tanto, ahí termino. ¿De acuerdo? Porque ya todos los vértices están en mi árbol. Y ahí termino. ¿Ya? Ya les voy a explicar para qué sirve esto. Otra estrategia es el algoritmo de Kruskal. Y Kruskal lo que dice es que, por ejemplo, imaginemos este mismo grafo. Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿El arco EF va a estar en la solución? Y también, ¿por qué les hago la pregunta por específicamente el arco EF? ¿En solución de qué, profe? De encontrar el árbol recubridor mínimo. Es decir, lo mismo que acabamos de hacer ahora, la pregunta es, a priori, sin partir desde un nodo en particular, ¿el arco EF tiene que pertenecer a la solución? Sí, Sí, ¿por qué? porque es el arco que tiene el costo menor. Claro, es el arco que tiene el costo menor en todo el grafo. Entonces yo sé que el arco EF tiene que pertenecer a la solución del árbol recubridor mínimo. Y luego que ya encontré el EF, ¿quién me podrían decir que sí o sí tiene que pertenecer? El 4. O sea, el EB. Este de acá, el CB, ¿cierto? Porque una vez que quité el arco más pequeño, el segundo arco más pequeño que tengo
es el que conecta el C con el B, así que él también debería pertenecer a la solución. Consecuentemente, después, ¿a quién me conviene agregar? Al B, Al AD, que tiene costo 3, ¿o no? sí. Luego, Al B, ahí sí al de al 4. B, que tendría costo 4. Luego, El CF que no está en la solución anterior. ya. Y veamos qué pasa aquí. Hasta ahora, yo iba súper feliz por la vida porque tenía el EF que costaba 1, ¿cierto? Luego agregué el CB, que cuesta 2. Luego agregué ese de allá, pero el que me interesa es este. Agregué el EB. Así que en estos momentos tengo conectado el C, el B, el E y el F. ¿Ya? Y yo sé que eso es también en la solución. Y si seguimos exactamente con esta lógica, ustedes podrían decir, profe, tiene que agregar ahora el CF. Pero ¿por qué no puedo agregar el CF? Porque CF, o sea, Claro, ya sí. podemos llegar desde F a C de otra forma, ¿no? Ya, pero hay una justificación más fuerte. O sea, que genera un ciclo. Genera un ciclo y un ciclo no puede existir en un árbol. ¿Ya? Entonces, la idea de Kruskal para hacer esto mismo es que voy a ordenar los arcos en orden creciente y los voy a ir agregando al árbol sucesivamente, siempre y cuando no se forme un ciclo. Si forma un ciclo, entonces ese me lo salto. ¿Ya? Y voy a parar una vez que estén todos los vértices conectados. Entonces aquí yo tengo, ¿cómo se llama esta estructura? En donde ya ordené por costos los arcos. ¿Ya? Agrego el EF, ¿cierto? Porque es el de menor costo y no me genera un ciclo, así que lo agregué. CB también lo agrego y no me genera un ciclo. AD también lo agrego y no me genera un ciclo. BE lo agrego y no me genera un ciclo. Y ahora viene CF, ¿ya? Pero C y F ya son nodos que ambos ya están en el, ¿cómo se llama? En mi grafo, ¿cierto? Pero esa es la condición suficiente para decir que si es que ambos están, entonces me lo tengo que saltar. No, no es condición suficiente porque, por ejemplo, en D y E ya están en el árbol, pero no están conectados entre sí, entonces de todas formas faltaría un arco. Entonces no es Correcto, suficiente. Que... correcto. Muy bien, entonces no es condición suficiente para descartar un arco que ambos nodos ya estén en el grafo. Y ojo, en el grafo, porque esto no es un árbol. Actualmente tiene esto que está aquí más esto que está aquí, así que tiene componentes que no son conexas y por lo tanto no puedo decir que es un árbol. Es un grafo que tiene dos componentes. Pero cuando yo esté buscando ciclos, lo que va a ocurrir es que entonces yo no quiero, o sea, no basta con decir que los dos vértices ya estén incluidos en el grafo que estoy construyendo. La condición de determinar si se forma un ciclo es un poquito más complicada. Lo siguiente entonces es CF, no lo voy a añadir porque me generaría un ciclo, voy al siguiente, DE, y ojo que tanto D como E ya pertenecen a mi solución. Pero justamente este es el que quiero añadir porque si no, no tendría un árbol, tendría dos componentes, subcomponentes, ¿cierto? Que entre ellas no están conexas. Entonces, este no me genera un ciclo y lo agrego. La solución que encuentro con Kruskal va a ser igual a la solución que voy a encontrar con Prim, siempre y cuando la solución sea única. ¿Ya? Hay veces que la solución no es única. Por ejemplo, supongamos que hay dos arcos que tienen costo 2 por ahí y puedo ir por un lado o por el otro añadiendo y podría quedarme más de una solución. Entonces, aquí ya sé que generé el árbol porque tengo una sola gran componente y tengo la cardinalidad de vértices del grafo que yo estaba construyendo es igual a la cardinalidad de vértices del grafo original y por lo tanto ahí terminé. ¿Ya?
¿Para qué se utiliza este algoritmo de Kruskal o de Prim? Se utiliza mucho en las redes de computadores, como les dije al comienzo de la clase. ¿Por qué? Supongamos que estos nodos del A a la F son servidores y ustedes tienen conexiones entre estos servidores. Y los costos que están aquí podría ser, por ejemplo, la distancia de ir de un servidor a otro. Entonces, ¿por qué quiero yo generar un árbol recubridor? Porque cuando ustedes están enviando mensajes por computadores o por servidores, lo que sea, eh, muchas veces se están haciendo preguntas entre ellos. ¿A qué me refiero con hacerse preguntas? Por ejemplo, yo estoy buscando información y quiero saber quién, claro, como cosas como el ping, como dice Felipe, quiero saber quién tiene un archivo en particular que yo estoy buscando o quién tiene la respuesta a esta pregunta que yo estoy buscando. Entonces, lo que va a ocurrir es que si es que yo tengo un ciclo, supongamos que A lanza una pregunta, ¿ya? Y A le pregunta a sus vecinos directos, va a partir por D. Entonces viene a D, le pregunta a D, oye, ¿tú sabes tal cosa? D dice, no, yo no sé, le voy a preguntar a mis vecinos. Y viene y le pregunta a E. Y E dice, ah, no, yo tampoco sé, le voy a preguntar a uno de mis vecinos. Le pregunta a B, por ejemplo. Y B dice, no, yo tampoco tengo la respuesta, le voy a preguntar a uno de mis vecinos. Y le pregunta a A. ¿Y qué pasó ahí? Me dio una vuelta, ¿ya? Me dio una vuelta, por lo tanto, lo que va a ocurrir es que esa pregunta, de hecho, esa es la forma cuando las redes no tienen, bueno, cuando las redes no tenían implementado este tipo de protocolos, era súper fácil matar la red porque alguien le hacía una pregunta a los demás y como existían ciclos, al final esa pregunta se replicaba y se replicaba hasta que al final terminaba matando todos los procesos porque todos se preguntaban lo mismo. Oye, tú tienes esto, tú tienes esto, tú tienes esto, tú tienes esto y se empiezan a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Entonces así ustedes pueden matar una red cuando no tienen implementados protocolos como, ¿cómo se llama? Como este que está aquí, que es de árboles recubridores. Y lo que hace entonces el árbol recubridor es efectivamente evitar de que la pregunta vuelva a mí. ¿Por qué puedo asegurar que voy a evitar que la pregunta vuelva a mí? Porque en un árbol no se pueden generar ciclos. Correcto, ¿ya? Entonces, como en un árbol no hay ciclos, yo sé que si yo hago una pregunta y yo soy A, esa pregunta no va a volver a mí y en algún momento va a terminar, ¿ya? Y la gracia de tener este árbol recubridor mínimo es que va a utilizar las conexiones de menor costo entre ellos. Voy a ir de A a D con el menor costo dentro de este árbol y así voy a ir llegando a los demás vértices dentro del grafo. Esto, ojo, que no significa, esto no es Dijkstra, ¿ya? Estos no son los costos más baratos para ir desde A al resto de los grafos, o sea, de los nodos, ¿sí? Por ejemplo, aquí para ir de A a C, fíjense toda la vuelta que me doy. Doy 3 más 6, 9, más 4, 13, más 2, 15. Mientras que si hubiese ido de A a C directo, ¿cierto? Tengo un costo de 7. Pero yo no estoy aquí buscando cuál es la distancia más corta desde A a los demás. Lo que hace esto es que es como una solución, eh, entre comillas, ¿cómo decirlo? Como comunitaria para el conjunto de nodos, ¿ya? Que asegura que en lo global se produce un árbol de costo mínimo. En los otros algoritmos, ¿cómo se llama? Yo no estoy buscando generar árboles, no es el objetivo de los otros pseudocódigos. En este sí. Y como les dije entonces, son estos protocolos los que permiten eh, evitar que conjuntos de servidores se caigan entre sí, haciéndose las mismas preguntas. Y ustedes me van a decir, pero profe, pero entonces, ¿para qué tiene más de una conexión? Ah, bueno, porque a veces las conexiones fallan, ¿ya?
Entonces, lo que ocurre muchas veces en una red, supongamos de que estos son mis servidores y ocurrió un corte de luz que afectó a B, ¿ya? Entonces, obviamente, lo que yo necesito hacer ahora, dado que se cayó B, tengo que recalcular cuál sería mi árbol recubridor mínimo, sabiendo que B y todas las conexiones que tengo acá en B ya no operan, ¿cierto? Entonces, tendría que eliminar estas conexiones y este nodo y recalcular cuál sería mi árbol recubridor mínimo. Entonces, por eso es bueno tener conexiones redundantes, porque si por algún motivo se cae un servidor o hay una fibra que conecta estos dos servidores, ¿cierto? Y la pasan a llevar en una construcción y se echaron esta conexión, tengo que ser capaz de seguir comunicando toda la red. Y eso formalmente es lo que se conoce como el Spanning Tree Protocol. De ahí viene el nombre STP. Y el STP entonces lo que hace es en un conjunto de servidores encontrar el árbol recubridor mínimo de forma tal que no tengamos ciclos de comunicación entre nuestros vértices que van a representar o bien computadores o servidores o lo que nosotros queramos. Y también lo que va a permitir es que si es que se cae alguna conexión, si es que elimino algún arco o elimino algún nodo y por ende las conexiones que llegan a él, entonces yo rápidamente pueda recalcular mi árbol, cosa de que los servidores se puedan seguir comunicando. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen una aplicación directa de este tipo de algoritmos sobre redes de computadores. ¿Preguntas? Perfecto. Entonces, les recuerdo nuevamente que la pregunta 3 del certamen 2 es este miércoles, va a estar habilitado a partir del mediodía, es decir, a las 12 del día, y tienen 24 horas para responderla. El miércoles vamos a continuar con la materia y nos vamos a meter a algo que ya empieza a ser más complicado, que ahora vamos a tener digrafos. Di viene por dirección y entonces ahora vamos a tener arcos que van del nodo A al B con una flechita, ya no con el arco sin dirección, y por lo tanto ir de A a B no va a ser lo mismo que ir de B a A. Y sobre eso vamos a tener también un montón de otras aplicaciones y de otros algoritmos. Así que eso. Yo creo que, a ver, por ahora quizás es bueno dejarla los miércoles, no sé si alguien se opone a eso. Lo que pasa es que después también hay una semana de vacaciones y vamos a volver a tener colchón, vamos a tener que volver a hacer una pregunta un miércoles, y si hacemos una pregunta un miércoles y después otra la siguiente el lunes, como que hay muy poco tiempo ahí. Entonces parece que por eso la mejor solución serían los miércoles. No sé qué opinan ustedes. Yo personalmente feliz porque igual el lunes salgo a las 8:30 de clase y es como un poco terrible salir tan tarde y tener que hacer la tarea y quedarme en la madrugada haciéndolo. Pero solo puede ser lunes o miércoles, porque tengo entendido que al menos en mi grupo cercano los martes y los jueves tenemos pocas clases y ahí sería como súper cómodo tener la pregunta esos días. Mm. Tendría que conversarlo con los demás profes. Eh, tendríamos que buscar, digamos, es que es súper complicado porque hay que preguntarle a la gente en Valpo que hay dos paralelos y nuestros dos paralelos que también están en Santiago. Pero Pero la gracia de que sean lunes o miércoles es que en la cátedra me pueden hacer preguntas si es que hay errores graves, digamos, y así evitamos tanto email. podrían hacer como una votación para todos los estudiantes para que pongan como qué día más la común. Porque si fuera martes tenemos los lunes para las dudas. Ah, no, pues, no, si fuera... Ah, bueno, no tendríamos dudas. No, claro, no. O sea, en cátedras por lo menos no podrían resolver dudas. Sí, ese es un poquito el problema. Por eso a mí me gustaba la idea de lunes o miércoles. Bueno, por ahora, sin duda, esta vez va a ser el miércoles. Eh,
Y luego voy a hablar con los demás profes a ver si es que hacemos una encuesta, digamos, para ver si encontramos otro día. Que ya sería para las 3 preguntas del certamen 3, y tampoco quedan tantas preguntas. Ya, entonces lo dejamos hasta aquí. Nos vemos el miércoles para continuar con la materia. Que estén bien todos. Ya, profe. Cuídense.